hacia acá adelante. Yo agradezco al hermano Gabriel que oró por mí. Es necesario que ore por mí. Padre bendito y eterno, gracias. Gracias por tu dulce fidelidad, gracias por tu perfecta presencia. Pero hoy nos encomendamos a ti pidiendo tu mano de resguardo, pidiendo tu abrigo, pidiendo tus palabras asombrosas. Tu palabra dice que las palabras del maestro dadas en una congregación son como tachones encajados en las costillas a fin de tener una transformación. Y hoy te pedimos, Padre, háblanos, enséñanos, revélanos tu buena palabra y llévanos a un nivel más alto de revelación para poder recibir tu perfecta herencia a causa de tu justicia en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, aleluya, aleluya. Déselo fuerte al Señor, parece lluvia. Fuerte, fuerte, aleluya. Amén. Aleluya. Estuvimos aprendiendo acerca de la herencia que no debemos tener. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba esa herencia? Fuerte. Muy bien. Ahora estamos empezando otra parte. Quiero enseñarte a recibir la herencia que viene de parte del Señor. Amén. Y quiero mostrarte dos versículos. Están impresionantes. Mismo versículo dado en dos versiones diferentes. Abre tu Biblia, por favor. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 12. Cuando usted lo tenga, dígame un fuerte amén. Hebreos 6, 12. Un amén, muy bien. Dos, muy bien, vamos a leerlo. Dice la Escritura, antes de leerlo, no olvide su Biblia. Voy a poner ¿alguna vez usted fue a un antro? Y ahora resulta que, no pastor, yo era solo de la escuela a mi casa, de mi casa a la escuela. Amén, ¿no? En el antro, ¿a poco no hay un cadenero que solo deja pasar a los guapos? Yo solo voy a dejar pasar a los que traigan Biblia. Ay, pastor, anda muy pastoral hoy. Le encargo su Biblia, amado. No en el celular, en el papel, amén. A ver su Biblia. Ok, los que no levantaron su mano, ya saben, el dorso de mi mano tiene poder. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. ¿Alguien quiere promesas? ¿Alguien quiere heredar la manifestación de las promesas? Ahora quiero mostrarte este mismo versículo en una versión amplificada. ¡Ay, cómo! ¡Wow! Está increíble. Vamos a la pantalla, Hebreos 6:12, en la versión amplificada. Présteme toda su atención. Esto está espectacular. Para que no se desinteresen y se vuelvan perezosos espirituales, sino más bien se vuelvan imitadores de aquellos que actúan por medio de la fe e inclinan, ojo, toda su personalidad y carácter a Dios por medio de Cristo, teniendo total y absoluta confianza en Él y en su poder, en su sabiduría y en su bondad, siendo practicantes persistentes, aleluya, de la paciencia y la expectativa de recibir las promesas y recompensas que se les heredarán. Está espectacular. ¿Alguien lo entendió? ¿Quiere que lo volvamos a leer? Sí, vamos a volverlo a leer. ¿Me ayudas, hijita linda, por favor? Abra sus oídos así como Dumbo. Se lo leo. Para que no se desinteresen
y se vuelvan perezosos espirituales, sino más bien se vuelvan imitadores de aquellos que actúan por medio de la fe e inclinan toda su personalidad y su carácter a Dios por medio de Cristo, teniendo total y absoluta confianza en Él y en su poder, en su sabiduría y en su bondad, siendo practicantes persistentes de la paciencia y la expectativa de recibir las promesas y recompensas que se les heredaron. Ya te dieron la herencia, papayito. Ya te la dieron. Diga conmigo, ya me la dieron. No te la van a dar, ya te la dieron. Con esto en mente quiero empezar a desarrollar varias cosas. Póngase su cinturón. Esto está espectacular. ¿Alguien quiere la herencia de bendición? ¿Las recompensas? Amén. Quiero comenzar con la parte mala y terminar gloriosamente. Ser un perezoso espiritual, no voltee a ver a nadie, es alguien que es lento. ¿Le ha pasado como que usted lleva mucha prisa y de repente se pone el micro adelante que parece que va a paso, abuelito? Quítate. ¿Alguien lo ha vivido? ¿No será que el Señor está así de, ya agarra tu bendición? Entonces, como que el Señor te dice, muévete. Y eso sucede porque cuando una persona tiene letargo espiritual, es perezoso espiritualmente, le cuesta mucho trabajo recibir revelación de la verdad de la palabra. Y si no tienes revelación de la palabra, tu entendimiento jamás va a ser transformado. Porque la pereza espiritual nos vuelve lentos para oír. Y si somos lentos para oír, somos tardos para recibir. Y la consecuencia de esto es una fe que no persevera. ¿Has conocido a alguien que hoy cree y mañana no? Ay, presente, pastor. ¿Has conocido a alguien que su fe es débil? ¿Que su fe es móvil? Es decir, ¿qué es esto? Que no tiene confianza en el Señor. Un día está firme como roca y al día siguiente es guango como el mar. ¿Esto a qué se debe? A que somos perezosos espirituales. Mire, le voy a abrir mi corazón. A mí me encanta algo. Cuando yo veo un hermano o una hermana firme, obviamente todos tenemos batallas. ¿Quién tiene batallas aquí? Si no tiene batallas, oro por alguna, que le caiga algo así. Pero cuando ese hermano o hermana se mantiene firme en la batalla y es cumplido o cumplida, dice, éntrele, pastor, pídame lo que sea y le daré por herencia. Ah, no, ¿verdad? Eso. Pero cuando yo veo a alguien así firme, me da un gusto que me gozo en darle semillas y avanza. Y me es increíble, pero por el contrario, cuando llega alguien, óreme porque me porté mal. Órale, vamos a orar. Pasan 8 días, 15 días y todo sigue mal, pastor. ¿Está usted buscando al Señor? No, pastor. Amado, que me habla, que es un perezoso o una perezosa espiritual, por lo tanto, no va a recibir las promesas, no va a recibir la herencia. Por eso a muchos hemos sentido la bendición delante, la queremos abrazar, pero ¡pum!, parece que se va como humo, porque no estamos preparados para abrazarlo. Ciertamente, amado, nosotros tenemos que ser tardos, lentos para la ira, para pecar, para hablar negativamente.
pero no para las cosas del Señor. Somos indiferentes en nuestra fe. ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando hay indiferencia? Los dones no se desarrollan. ¿Alguien aquí le ha pedido dones al Señor? A ver, levánteme su mano. ¿Quién le ha pedido dones? Cuando tenemos esa pereza espiritual, no crecemos, nos estancamos. Aún, amado, amada, estamos orando, clamando, entrando en ayuno y no vemos la respuesta, porque por un momentito fuimos bravos, pero por un largo tiempo fuimos lentos como el caracol. Y quiero que te imagines algo. ¿Qué fue lo que le pasó a Spider-Man para que fuera Spider-Man? ¿Qué le picó a Spider-Man? Y yo me imagino que a los que son lentos les picó un caracol. ¿Está conmigo? Amado, no seamos lentos. El Señor nos llamó a ser gente hábil, sagaces en el Espíritu. Y yo encuentro en la Escritura que el Espíritu Santo nos exhorta. Y la palabra exhortar no es regañar. La palabra exhortar es, me invita a que nosotros, diga conmigo nosotros, imitemos a la gente que tiene fe. Imitemos a la gente que tiene paciencia. Pongo un ejemplo. He conocido gente de fe, pero te voy a hablar de la pastora Tere. Esa mujer es rara, porque juntos nos hemos enfrentado a conflictos y mi mente trabaja al 1000 por hora, como la mente de ustedes. Y yo quiero resolver, actuar, eso en un pasado. Y ella me decía, no, vamos a orar, el Señor va a actuar. Y yo por acá, ay, mamacita, órale. Y orábamos juntos y era rapidita la respuesta. Y eso a mí me motivó a imitar la fe de mi pastora, a imitar la paciencia de mi pastora, a imitar aquello bueno que yo veo en ella. Porque conforme vas aprendiendo en el trato, te das cuenta que la gente que es ministro no es normal. Se mueven en una atmósfera diferente, que es la atmósfera que el Señor está buscando que aprendamos a imitar. ¿Está usted conmigo? Con esto le voy a decir, sí, yo soy raro. ¿Y qué? Tenemos que aprender a imitar la fe y la paciencia. Y quiero mostrarte bíblicamente qué es imitar. Imitar no es, si alguien camina así, yo también camino así. No. La palabra nos enseña, el significado bíblico de la palabra imitar es no esforzarme para ser como el otro. Porque si yo me esfuerzo en ser como el otro, he perdido el enfoque correcto. Tengo que imitar lo que produjo en él o en ella que dé fruto. Es muy diferente. Te lo voy a poner en un ejemplo. Es como para que hoy, en este día de la fecha, 4 de febrero, usted tenga una estatura de fe. Digamos, del 1 al 10, califíquese. 7. Y que pasen los meses y que te vuelva a ver alguien. Tu estatura de fe está prohibido que siga siendo 7. Tienes que haber incrementado en tu fe. Tuviste que haber imitado el proceso, imitado la operación que hizo alguien para incrementar su fe y dar fruto. Porque qué gozo hay cuando tú ves a alguien que creció en el Espíritu. Para mí es un gozo como pastor ver que alguien floreció. Por ejemplo, hay una hermana entre nosotros que padecía esquizofrenia y que estaba aterrorizada de muchas cosas.
Pero el Señor puso una semilla de fe, fue libertada y hoy se goza en el Señor. Su fe no es la misma de hace años. Fue incrementada con baches, con tropiezos, con conflictos, pero todo ha obrado para bien, para que hoy sea libre. Tenemos que imitar la perseverancia de aquellos que han dado fruto. ¿Está conmigo? Es decir, amado, nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero eso es por etapas, poco a poco. Vamos madurando poco a poco, creciendo poco a poco, fortaleciendo nuestra fe poco a poco, para dar un fruto que no me lo voy a comer yo, se lo va a comer el que me está imitando. ¿Alguien conmigo? Es tiempo de crecer. ¿Por qué? Porque si todos hemos entrado en un fluir profético de ese año de recibir nuestra herencia por medio de la fe, de recibir recompensas por medio de la fe, de recibir la manifestación tangible de las promesas, entonces nos lleva a las letras pequeñas que dice la Biblia, usar nuestra fe. No vas a recibir nada si no tienes fe. Y quiero entrar en algo interesante. La palabra fe, quiero que me ayude. ¿Qué es fe? No me conteste con el versículo de Hebreos 11:1, me lo sé de memoria. Para usted, ¿qué es fe? No me diga, es creer, pastor. No, tampoco. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Eso no es fe. ¿Qué es fe? Eso no es fe, hermana. Eso no es fe. ¿Fuerte? Moverme en lo sobrenatural. Lo que no veo para que se cumpla. Ok. ¿Qué es fe? ¿Alguien más que me diga qué es fe? La confianza. Muy bien. Te voy a explicar lo que me enseñó el Señor. La palabra fe viene de una palabra griega que se escribe pistis. ¿Ok? Así como el piste, pero es pistis. Y cuando nos relacionamos en las cosas de Dios, la fe es lo que va a hacer que para ti sea real Dios o no lo sea. Pongo un ejemplo. Yo cuando estuve en la maestría, llegó un maestro que se decía él ser Dios. Era un hombre rico económicamente, con muchos doctorados, muy preparado, y decía, yo soy Dios. Y dijo, ¿acaso alguien aquí sigue creyendo en Dios? Si yo soy Dios, ¿cómo va a defender usted su fe? ¿Cómo defiende su fe ante eso? Ante alguien ateo, ante alguien que se dice ser Dios. Te contesto. Si esa persona tú le contestas acerca de la historia, seguramente te va a desarmar porque él va a saber más que tú. Ajá. Pero si usted le contesta a causa de la fe que está dentro de usted, lo que el Señor le ha hecho vivir, usted lo desarma a él. Estos ojos, cuando él hablaba, han visto resucitar muertos. Han visto riñones que no servían comenzar a funcionar. Gente que la habían desahuciado en ese tiempo, decida volver a vivir. Las personas, cuando se ponen en el papel de ante mí se te tienes que postrar porque tu fe no vale, es cuando tu fe te va a defender si es real Dios o no. La fe no significa tanto
creo en el versículo. Pastor, no. La fe es, hice que el versículo fuera real para mí. ¿Alguien conmigo? Pregunta, ¿alguien aquí ha sido sanado? Levánteme su mano. ¿Será que el versículo cumplió su propósito? La fe es eso, hacer real lo que dice Dios. No se trata de historia, sino manifestar en la realidad lo que dice Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué le va a dar firmeza a mi fe? Porque yo puedo decir, yo tengo mucha fe. Pero también un musulmán. ¿Sabía usted que los musulmanes se vuelven kamikazes determinando, yo me mato para que en la otra vida tenga tantas mujeres, tantas riquezas, por eso me mato a causa de mi Dios llamado Mahoma? ¿No será que la fe del otro es más fuerte que la fe de un cristiano que va y se mata? ¿Está usted conmigo? ¿Se está conectando? ¿Qué le va a dar firmeza a su fe? 3 cosas: convicción, convencimiento y certeza de quién es Dios. ¿Usted ve a Dios? ¿Siempre lo siente? ¿Lo huele? Pero no me importa si no lo veo, si no lo oigo, porque sé y estoy convencido de que Él no me dejará, no me fallará, no me mentirá, siempre estará conmigo, y aún si yo soy débil, Él se hace fuerte en mí. Esa es mi fe. Eso es lo que me levanta. Eso es lo que provoca que Dios para mí, para tu pastor, sea real. ¿Qué hace que tu fe esté firme? Alguien que me diga, ¿qué hace para usted que su fe esté firme? Se la cambio. ¿Qué hace que usted esté aquí? Convicción. ¿Qué más? Certeza. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace que su fe sea real? Ver testimonios. Lo quiero llevar a una firmeza de que pase lo que pase, Dios es real. Su fe siempre tiene que estar ligada a una revelación. Diga conmigo, revelación. La Biblia, el libro de Apocalipsis en las Biblias americanas no dice Apocalipsis, dice Revelation, que significa revelación, el libro de las revelaciones. Y la palabra revelación significa correr el velo. Cuando venía el apóstol Pablo, que iba hacia un lugar que la Escritura nos muestra que se le aparece Jesús, ¿se acuerda usted? Y que va un siervo y que ora por él. ¿Se acuerda que se le cayeron de los ojos? Eso es revelación, que se te caigan las escamas, que te sea corrido el velo para tener un entendimiento de quién es Dios. Pablo sabía mucho, pero no sabía quién era Dios. La revelación sirve para saber genuinamente en quién has creído. Si usted no tiene firme esa convicción, va a ser fácil que te zarandeen. Porque las cosas sobrenaturales también las hacen los hechiceros. Por eso dice la Escritura que aún a los escogidos engañarán. No te dejes mover por lo sobrenatural. Es Dios el que te da testimonio dentro de ti, mostrándote quién es Él. Por eso cuando Dios viene y se te revela, es cuando tú en tu espíritu, así chiquilín, chiquilín, ¡pum!, comienzas a creer. Está caminando conmigo.
Y ese hecho de que comienzas a creer, comienzas a generar una convicción. A lo mejor la convicción cuando te predicaron y recibiste a Cristo era así chiquita. Hoy tu convicción es más alta, más grande. Y esa convicción es lo que te hace a ti receptor de su obra. Voy a hacer una pregunta, no me levante la mano, no se vaya a quemar. Seguramente usted era un drogadicto, como lo fui yo. Seguramente usted era un bebedor, como lo fui yo. Un promiscuo, como lo fui yo. Un lo que quieras, como lo fui yo. Pero cuando lo conocí a él, todo cambió. Todo se transformó. ¿Por qué? Porque me volví como un embudo para él, receptor de su obra. Y su obra es una nueva criatura según Cristo. Y eso es lo que a mí me hizo, partir una nueva etapa de una antigua etapa y yo volverme ese embudo de, yo recibo tu herencia, yo recibo tu recompensa, yo recibo tu don, yo recibo tu bendición, porque tú despertaste mi fe. ¿Alguien conmigo? La revelación, correr el velo, también te va a funcionar a ti, amado, para que disciernas entre la verdad de Dios y, escuche bien, las verdades que ven del mundo. Hay una gran diferencia. Yo no olvido algo que me dijo mi primer pastor cuando estaba en el centro de rehabilitación y me dijo: Alex, vas a oír cosas que parecen verdad, pero son mentira. Le decía, ¿cómo está eso? Vas a oír que alguien te quiera amar, enamorar, y va a parecer algo muy sobrenatural, muy lindo, para enviado de Dios, pero no va a ser más que una destrucción para tu propio ministerio. Pero también, Alex, vas a escuchar cosas que parecen mentira, pero son verdad. Y va a venir el Señor y te va a decir: yo te voy a usar para sanar, yo te voy a usar para hablar sabiduría, yo te voy a usar para poder levantar la obra, y tú no lo vas a creer. ¿Y qué cree? Se hizo realidad. ¿A qué voy? Tenga cuidado, porque va a escuchar cosas que parecen verdad, pero son. Y va a escuchar cosas que parecen mentira, pero son. Por eso la revelación se manifiesta en discernir las cosas de Dios y las cosas de Satanás. Por eso yo también encuentro que en la Escritura que nuestra fe tiene que ser probada en todo. Y todo es todo. ¿Quiere tener una fe sólida? ¿Una fe firme? ¿Una fe creciente? Tiene que ser probado en. Te pongo un ejemplo. Abraham. ¿Qué fue lo primero que le pidió el Señor a Abraham? No es cierto. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y no le dijo a dónde. Y salió. Amado, amada, si Abraham no hubiera pasado la primera prueba, Dios no lo hubiera llevado a un nivel más alto de la fe, que fue cuando le pidió a su hijo. La fe de Abraham tuvo que ser probada para ser sólida, firme, creciente. Cuando el Señor le hace la promesa a Abraham de te daré un hijo, ¿se acuerda usted? Le voy a compartir algo, abrácelo, abrace esta perla. Abraham lo que hizo fue abrazar la promesa. Grave error. Cuando usted está creciendo en fe, ¿habrá su oído? No abrace la promesa.
¿Qué dije? Abrace al Dios de las promesas. Porque Abraham al momento de abrazar la promesa, automáticamente empezó a postergar y a postergar durante más de 20 años el cumplimiento. Pero cuando abrazó a su Señor, se manifestó la promesa. ¿Está caminando conmigo? Pastor, entonces, ¿para qué era la promesa? Para cambiarle el entendimiento a Abraham. Era la forma de ejercitarlo y que él aprendiera no a anclarse a lo prometido, sino al dador de promesas. No reposar en la promesa, sino en la roca que es firme. Porque cuando usted reposa en la promesa, entonces alimenta su carne porque está deseando ver, oír lo que su corazón anhela. ¿Cuánto anhelaba Abraham su hijo? Mucho. Él lo que quería era abrazar a un chiquilín, mientras que Dios lo que quería es que abrazara al Padre. Aprendamos a abrazar al Dios de las promesas, porque es ahí, amado, donde nuestra fe crece. Nuestra fe tiene que tener la convicción de abrazar el nombre del Señor, abrazar la obra de la cruz, abrazar a la persona viviente, quien es Dios, para que en ese momento la obra espiritual sea manifestada, siendo tú ese embudo de herencia, de recompensa y de propósito. ¿Me di a entender? Y quiero compartirte otra bomba. ¿Cuál es la clave para que mi fe no mengüe? ¿Alguien quiere saber? Te la cambio. ¿Alguien aquí ha pasado por una crisis de fe? Yo sí. Así como que estás bien piletas y de repente como que hay que cambiar las Energizer, ¿verdad? Porque se me acabó la pila de la credibilidad. ¿Alguien le ha pasado? A ver cuántos honestos hay aquí. A todos. Te voy a dar la clave, amado, para mantener una fe ardiente, una fe afilada, una fe firme. Y es sirviendo firmemente. ¿Cómo? Por eso mi deseo es que todos sirvamos. Y te lo voy a mostrar en la escritura. Vamos a la palabra, ve a la pantalla. Te voy a leer un versículo. Y la versión es la versión amplificada. No es la versión el mensaje que en ocasiones te he compartido. Esta es otra versión. Es la versión amplificada. Y está en Romanos capítulo 12, verso 11. Uy. Gracias. Preste atención en la pantalla. Escuche. Nunca te demores, ni seas perezoso en el celo y en el empeño en las cosas del Señor. ¿Alguien va? Hasta aquí está espectacular. Más bien, resplandece, arde siendo ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor en lo que dice el pastor. Alégrate y regocíjate en la esperanza. Sé firme y paciente en los tiempos de sufrimiento y tribulación. Mantente constante en la oración. ¿Quiere una fe firme? Seamos constantes. Que nada nos mueva. Empecé el mensaje diciéndote que tenemos que imitar a los que tienen fe y paciencia. Ya describí un poco lo que es fe. Ahora quiero describirte lo que es ser paciente. Y aquí tengo enfrente una maestra. Para usted, hermana Mariana, ¿qué es la paciencia? No matar, no asesinar a sus alumnos. ¿Qué es paciencia? Tolerante. Tolerante.
saber esperar. ¿Quién más me puede decir qué es paciencia? No me impacienten. Mandar a los niños a la dirección. ¿Qué es? A ver, las mamás que tienen chiquitines. ¿Qué es paciencia para usted, mamita? Tolerarlos, ven, ¿qué más? Amarlos, ¿qué más? No, eso no es ser paciente precisamente. Otro concepto de paciencia, ¿quién me lo puede dar? Ok. Por acá decía Mariana, empatía. Les voy a mostrar qué es, a la luz de la palabra, la paciencia. Si vemos la paciencia a través de los ojos espirituales, yo encuentro que es la constancia de una persona para no abandonar las cosas de Dios. ¿Me escuchó? Se lo repito. Es la constancia de una persona para no renunciar, para jamás apartarse de las cosas de Dios cuando está usted en medio de la prueba. Porque cuando estamos chido, chévere, así en Cancuncito, cuánta fe tengo, Señor. Pero cuando está con el endemoniado gadareno, esos son otros 20 pesos, amado. La paciencia se va a fortalecer, se va a formar, se va a moldear con 3 amigos. La espera. ¿A alguien le gusta esperar? Para nada, hasta hay microondas, ya quiero comer. ¿A poco no? Es más, si usted se embaraza, ¿a poco no dice, ay Señor, ya, 9 meses, tilín, ya? ¿A poco nada de, no, rapidito, rapidito? Primer amigo, espera. Segundo amigo, se llama la prueba. Y el tercer cuatacho se llama el sufrimiento. Estos 3 son los que moldean la paciencia. Y el mejor ejemplo de una persona paciente no es el que no desgreña al niño. No. El mejor ejemplo es aquella persona que teniendo la oportunidad, óigame bien, teniendo la oportunidad de vengarse, no lo hace. ¿Cuántos vengativos hay aquí? No, pastor, ahora sí no le atino. Te explico por qué. Porque una persona paciente es una cualidad en el carácter que te hace ver maduro, sensato, equilibrado. La paciencia, amado, hace que enfrentes los momentos duros con control. Así como, Dalai, ¿verdad? Eso es paciencia. Pero también la paciencia evidencia que una persona no se mueve, no se inquieta. ¿Por qué? Porque comprende que está en Cristo, en Dios. La hermana, y perdón que lo vaya a evidenciar, la hermana Amalia me ha platicado cosas bien complicadas. Y me dice, pero en medio de mi conflicto sé que está Dios. Y estoy seguro que su paciencia ha crecido. ¿Por qué? Porque tuvo que enfrentarse al silencio de Dios, pero sin huir de Dios. Ha tenido que enfrentarse a la nube de testigos que le señalan, pero calladita se ve más bonita.
Eso es paciencia. La paciencia, amado, ciertamente es un fruto del Espíritu Santo, el cual va a provocar que tú edifiques a otro. Te lo pongo como ejemplo. Ciertamente todos hemos pasado pruebas, ¿a poco no? Pero cuando la pasas, tu paciencia es más fuerte. Y se acerca a alguien y te pregunta, ¿cómo lo hiciste? Y entonces te toca a ti impartir el resultado de la paciencia. Y eso edifica a tu hermano, edifica a tu hermana, porque ahora estás mostrando esa firmeza, ese carácter, ese equilibrio que te hizo a ti receptor de bendición para producir en el otro transformación. ¿Alguien conmigo? Y quiero mostrarte un versículo que nos evidencia un combo de bendiciones. Vamos a la palabra, Salmos 37:3. Acompáñame en tu Biblia, esta sí es de la versión Reina Valera. Salmos 37:3. Y cuando usted haya llegado, dígame, soy paciente, pastor. Muy bien, ya van 2 pacientes. Ya van 3 pacientes. Muy bien, vamos a leer. Salmos 37:3. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Alguien dice amén a eso? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Alguien dice amén? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Estamos viendo un combo asombroso de paciencia, de fe, de convicción, de firmeza, de yo le creo aunque pase lo que sea. Confíense en el Señor. Ahora, quiero llevarte a la última etapa del mensaje. En el libro de los Hebreos nos muestra el cuadro de honor de los hombres y las mujeres de la fe. Aquellos que dice la Escritura que dieron testimonio. Unos recibieron lo prometido por Dios, otros se quedaron firmes esperando, pero todos muestran que se aferraron a lo que dijo su Señor. ¿Alguien conmigo? Te voy a compartir algo, seguro ya te lo platiqué, pero te aguantas. Hace algunos años había un hermano el cual estaba muriendo de cáncer. Y me hablaron, yo no era pastor en ese tiempo. Me dijeron, ¿podrías venir a orar, por favor? Porque se está muriendo esta persona. Y dije, ¿para qué me hablan a mí? Que le hablen al de la morgue, ¿no? ¿Para qué el pastor? Ya está, ya va a colgar los tenis, ¿no? Y me metí a orar. Y el Señor me dijo, no ha llegado su tiempo. Y yo me anclé en esa palabra, me acerqué al hombre. Obviamente ya estaba muy mal, empecé a hablar con él y le dije, no ha llegado tu tiempo, dice el Señor. Y eso fue 4 de la tarde, oré por la persona, nos fuimos y a las 8 de la noche se muere. Y me hablan y me dicen, se acaba de morir. Y en ese momento yo fui, me doblé mis rodillas y dije, Señor, me dejaste como un profeta falso. Porque a toda la familia le había dicho, el Señor dice que no ha llegado su tiempo. Y si yo le digo de parte del Señor no ha llegado su tiempo, ¿qué quiere decir? Que no se va a morir. Y está anclando su fe en el Señor, en la palabra que alguien le dio. Eso fue 8 de la noche. 10 de la noche. Me vuelven a hablar. Gozosos, contentos, haciendo fiesta con el hombre del cáncer. Y me dice, ya le habían hecho
el escrito, los del MP, me parece, los de la morgue ya habían puesto la hora de la muerte, el motivo de la muerte, pero él abrió los ojos y empezó a gritar: no ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi tiempo, ¿a qué voy? Cuando usted se ancla a lo que ha dicho su Señor, Él lo va a hacer. Tiene que anclarse en las palabras de su Señor, porque la fe, amado, nos hace entender que usted y yo no vivimos por lo que vemos, no vivimos por el pan que comemos, vivimos por la palabra de Dios. Dele palmas al Señor. Aleluya. En el libro de los Hebreos nos muestra algo impresionante. Y yo te pregunto, ¿tú estabas cuando fue creada la tierra? ¿Cuando fueron creados los mares, los árboles, los peces, los leones? ¿Pero quién lo hizo? ¿Y cómo sabes que lo hizo Dios? Porque dice la palabra, Él dijo, se hizo. Punto. No que Darwin dice, Darwin y su abuela. No que Nietzsche dice, Nietzsche y sus familiares. Yo creo en lo que dice la palabra. ¿Por qué mi firmeza? Te explico por qué. Porque si el Señor tiene en total cuidado aquello que no tiene fe, animales, árboles, etcétera, que no tienen fe, y los cuida, ¿cuánto no más va a cuidar a aquellos que si creen, lo buscan, lo honran y lo adoran? Ahí está tu ancla de la fe. Simplemente el acto de orar te exige fe. ¿No estás viendo al Señor? ¿No lo estás sintiendo? Pero el hecho de tú levantar tu mirada al cielo, levantar tus manos o juntarlas y empezar a rendirte ante Él, eso me habla de que tú le crees. El acto de orar es un acto de fe. No dejes de orar. En todo tiempo ora. Y quiero mostrarte algunas de las cosas que tenemos que imitar de acuerdo al libro de los Hebreos. Abel, ¿alguien se acuerda de Abel? No sea mentiroso, usted no lo conoció. Abel, dice la Escritura, que era un hombre de fe. Es el primero que nombran. Y me causa curiosidad algo. El primer acto de fe de un hombre en la tierra no fue levantar sus manos y decir, te amo, Señor. El primer acto de fe de un hombre fue honrar a Dios. Llegó, se presentó, y quiero cambiarte tu entendimiento. Para ti, para mí será, es que trajo una ofrenda. Yo no veo esa ofrenda. Abel vino a entregarse a sí mismo a su Dios. Es necesario que dejes de ver la ofrenda como un acto de dar. Porque quiero que entiendas que la ofrenda es un acto de me entrego a mi Señor. Por eso la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Porque Caín no se entregó. Caín dio lo que tenía. Pero Abel murió en el altar. ¿Alguien viene conmigo? Abel, el primer acto de fe fue entregarse, porque tenía sincronizado su corazón con su Señor, mientras que Caín tenía sincronizado su corazón con sus posesiones. Siguiente, Enoc. La palabra nos muestra que Enoc vivió algo. ¿Alguien se acuerda que vivió Enoc? Fue arrebatado, dice la palabra. Aquí hay una clave. La vida de Enoc nos revela el ser arrebatado antes de la tribulación. Pregunta, ¿alguien quiere ser arrebatado antes de la tribulación o durante la tribulación? Antes.
Por favor, por favor, por favor. Enoc, amado, la escritura me muestra que tuvo testimonio de que tenía comunión. Durante 300 años, imagínate el caos que había, las críticas que vivía Enoc, pero él no se movía a causa de su fe y su paciencia, su convicción en su Señor, y un día se lo llevó antes de la tribulación. Pero la palabra me enseña otra cosa. Él tenía uno de sus nietos llamado Noé. Te hablé de la fe que desata comunión, ¿ok? Ahora te voy a hablar de la fe que desata obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Hay solo dos. La fe de Noé, observa, para ti y para mí es muy normal ver un barco, es muy normal ver llover. ¿Estás conmigo? En los tiempos de Noé nunca había llovido y no había barcos. No lo menciona la palabra, pero tenía que existir el mar, porque dice que el Señor creó los cielos, la tierra y el mar. Había mar. Pero me muestra la palabra que el Señor le habla a Noé y le dice, me vas a hacer esta construcción con estas dimensiones. E imagínate cómo era la fe de Noé, que durante 120 años él empezó a hacer un arca gigantesca sin ver el mar, sin ver llover. ¿Cuántas críticas se ha de haber enfrentado? Y tú te hieres porque te dicen, bájale a las alabanzas. ¿A poco no? Y Noé no. Pero ojo, la obediencia de Noé, ¿cuántos obedientes hay aquí? Provocó que él fuera librado en medio de la tribulación. Enoc antes, a causa de su comunión, y Noé durante la tribulación o diluvio fue librado. Él y su familia. ¿A qué te quiero llevar? La fe desata cosas sobrenaturales. En Sara, digo, gracias a Dios yo no soy mujer, pero me han contado que los dolores de parto son sabrosos, sabrosos, así. Sara, 90 años, la fe le impartió fuerzas para parir. Pero ojo, Sara tuvo un problema. El Señor le dice, vas a tener un hijo. Y ella puso su fe en el hijo y demoró más de 20 años la promesa, hasta que cambió su mirada a poner su fe en el Dios de las promesas. Hago paréntesis. ¿Cuántos aquí tienen promesas? Levánteme su mano. Con confianza, levánteme su mano. Deje de poner su mirada en su promesa. Pastor, pero es que yo deseo ver mis hijos adorando. Deje su promesa a un lado. Ve al Dios de las promesas. Es que el Señor me prometió que voy a cambiar de carro. Deje de ver el carro nuevo. Ve al Dios de las promesas. Es que el Señor me dijo que deje de ver eso. Ve al Dios de las promesas. Porque cada acción que yo veo en la Escritura provocó un impulso en los hombres y en las mujeres de fe para poder desatar el cielo en la tierra. Generaciones fueron transformadas, libertad de pueblos fue manifestado, fue cambiado el entendimiento de generaciones a causa de hombres y mujeres de fe. Cada acto de fe que usted manifieste desata recompensas, desata sus generaciones, le guía a vencer en la batalla, pero aún le da sabiduría. ¿Cuántos necesitan ser sabios aquí? Cada uno de nosotros tenemos que imitar a ese cuadro de honor de la fe. Estos hombres que nombré, más muchos que no he nombrado, ciertamente pasaron conflictos, pasaron temores, pero en medio de su circunstancia, Dios nuestro Señor era su roca firme.
nada los movió. Te la pongo más fuerte. La fe genuina te hace hacer cosas locas. Te lo pongo un ejemplo. Había un hombre llamado Gedeón. 30,000 hombres era su ejército. Y el Señor le dijo, ponle patitas a esa bola de baquetones. Esa es versión chilanga, ¿verdad? Se queda con 300 hombres Gedeón. ¿Con qué propósito? Para que vieran manifestar la fe de ese hombre que era cobarde, transformado por su fe en un hombre de guerra, libertando a todo un país con 300 hombres. La fe te hace hacer proezas, te hace manifestar lo sobrenatural en la tierra y te hace a ti acreedor de toda especie de bendición. Solo 2 amigos. Y quiero cerrar esto. Los apóstoles, al igual que tú y que yo, metían la pata. Y un día los apóstoles le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Y si usted no lo cree, vamos a la Biblia. Vamos a Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice la palabra, ¿ya llegaste? Muy bien. Lucas 17, 5 y 6. ¿Ya llegaste? Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos el salario. ¿No, verdad? Aumentanos las vacaciones. Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Amado, usted no puede salir de este lugar igual que como entró. Y hoy necesitamos hacer una oración valiente, osada, que cambie su trayectoria de vida. ¿Alguien conmigo? Así que yo le pido, si usted es valiente, póngase en pie. Vamos a hacer una oración en la que le pidamos algo sobrenatural a Dios. Porque si es un año de recibir, nosotros tenemos que estar preparados para abrazar. Cierre sus ojos por un momento y todo el mensaje lo centré en que no mire la promesa, sino que mire a quién. Levante sus manos. Y por un momento quiero que se acuerde de quién era usted antes de Cristo. Recuerde quién era. Quizás era algo horrible. Pero el Señor lo sacó de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, para convertirlo en una obra asombrosa. Y ahora mírese a sí mismo y véase quién es hoy. El Dios de las promesas ha actuado. Ha actuado en sus hijos, ha actuado en su salud, ha actuado en su vida. El Dios de las promesas lo ha librado. Y ese mismo Dios de las promesas está aquí. Hoy, Padre bueno, venimos con el deseo de pedirte, aumentanos la fe. Tus discípulos te lo pidieron. Hoy, Padre, nosotros como gente que te ama y te honra, te pedimos, aumentanos la fe. Has prometido herencia, recompensa, bendición, transformación, diversidad de cosas maravillosas,
Pero hoy, Señor, te damos gracias por las promesas, pero colocamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el que nos salvó, el que perdonó nuestro pecado, el que borró nuestra iniquidad, en el único Salvador. A ti nos volvemos a decirte gracias. Pero hoy aumenta nuestra fe para andar en tu senda de justicia. Aumenta nuestra fe para caminar pacientemente en tu trayecto, sin voltear ni a derecha ni a izquierda, sino estar firmes en ti, Señor. Necesitamos caminar en esa fe que viene de ti. Y si usted tiene una promesa muy arraigada en su corazón, ponga su mano en su pecho y le va a decir al Señor: yo te entrego en el nombre de Jesús mi expectativa por el cumplimiento de las promesas. Te entrego la expectativa por la manifestación de mi petición. Y hoy te ruego, hazme conocerte a ti, el Dios de las promesas, el Dios asombroso, el Dios que me ve. En el nombre de Jesús, Señor amado, nos rendimos y te honramos y te pedimos juntos, aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Aleluya.